En este video quiero hablar sobre la regla de la cadena. Es una de las más usadas y es muy importante usarla, no es compleja, es más bien sencilla, sin embargo hay que saber en qué momento aplicarla. Cuando dice acá que esta regla está hecha para derivar funciones compuestas, pero vamos a mirar con detenimiento qué es una función compuesta antes de ver la regla. Si yo tengo, por ejemplo, x a la 3 o x a la 4, por ejemplo, simplemente es una potencia, ¿no? Una función potencial, una función potencia. Pero si usted la cambia por ejemplo, dice 2x más 5 elevado a la potencia 4, entonces he cambiado la x por una función más compleja. Esto se llama una función compuesta, porque tenemos como dos funciones, ¿no? Una función aquí que es un binomio de grado 1 y elevado a una potencia 4. Eso ya es una función. Este ejercicio que yo tengo acá es preciso para aplicarle regla de la cadena. Bien, entonces ese es un caso, ¿no? Y cualquier otro caso que usted tenga de una potencia, ¿no? Que dijera, por ejemplo, 3 cuartos de x menos 1 elevado a la potencia 10 o cualquier cosa de estas, o elevado a la potencia menos 4, pues es un ejercicio propio para aplicarle regla de la cadena. Bien, ahora veamos otro tipo de posibilidades de uso de la regla de la cadena, ¿no? Por ejemplo, cuando a uno le preguntan o le piden la raíz de x, pues es la función raíz cuadrada que sabemos derivarla. Pero si de pronto no aparece y yo cambio esta x por una expresión más grande, digamos que 3x menos 2, entonces esto ya se convierte en una función compuesta, porque hay dos funciones, una función que es la raíz, esta que es la raíz, y por dentro hay una función que es un polinomio, en este caso un binomio grado 1, ¿no? Entonces, este tipo de funciones, como la que tengo acá, es propia para aplicarle regla de la cadena, ¿no? Podríamos pensar en la raíz cúbica, ¿no? También la raíz cúbica, o raíz cualquier otro nivel, dígase de x cuadrado más 8, así por ejemplo. Entonces vemos que aquí por dentro hay una función cuadrática, una función interna que es la función cuadrática y una función externa, en ese caso la función cúbica. Entonces este es otro tipo de funciones propicios para aplicarle la regla de la cadena. Y muchos otros, veamos otras situaciones. Muchas veces le dicen a uno, calcule el logaritmo de x, pues es una función sencilla. Pero si en vez de x lo cambiamos por otra cosa, ¿no? Por otra función, y me dicen que logaritmo de x más 2, por ejemplo, aquí ya hay otro cuento, o x cuadrado más 2, ¿no? Lo que sea. Entonces, esta ya es una función compuesta. Esto que tenemos acá es una función compuesta. Esta es una función sencilla, simple, pero esto es compuesta porque aquí donde está el argumento de la función hay otra función. Entonces, eso es lo que constituye o llamamos una función compuesta. Entonces, esta que tenemos acá, es propicia a aplicarle la regla de la cadena. Esta no, esta sale directamente, ¿no? Pero la segunda sí se debe aplicar regla de la cadena. Entonces, aplicaríamos regla de la cadena para esta que es compuesta, para esta que es compuesta, para esta que es compuesta. Veamos otros casos con eso usted tiene claridad cuando poder aplicar la regla de la cadena. Si por ejemplo a uno le dicen 2 elevado a la x, por ejemplo, es una función exponencial sencilla y se puede derivar directamente, después miraremos cómo. Pero esta es una función sencilla.
Pero si usted le escribe 2 elevado a la x cuadrado más x, por ejemplo, esta exponente es una nueva función. Entonces estaríamos hablando de una función compuesta. Una función como exterior, que es la función potencia, la función exponencial de base 2. Y aquí tenemos en el exponente un polinomio, ¿no? Entonces, esta sería otra propicia para aplicarle la regla de la cadena. Finalmente, por ejemplo, la función seno, seno de x se puede derivar y su derivada es coseno. Pero si nos piden seno, por ejemplo, seno de x cuadrado, ya no se puede derivar así tan sencillo. Esta no, esta se puede hacer, pero esta sería otra candidata a aplicarle la regla de la cadena. ¿Por qué? Porque se trata de funciones compuestas. Entonces, hemos dado algunos ejemplos de funciones compuestas donde vamos a aplicar la regla de la cadena, ¿no? Todas estas que tienen CR acá, todas son propicias para aplicarle regla de la cadena. Bueno, y entre otras cosas, ¿qué dice la regla de la cadena? Entonces las vamos a hacer, ¿ok? Entonces vamos a escribir aquí la regla de la cadena. Digamos, si y es igual a f de g de x, ¿qué quiere decir? Que hay dos funciones, ¿no? Hay la función f como una función exterior y una función g más interna, ¿no? Entonces tendríamos dos funciones ahí. La función exterior que se llama f y la función interna que se llama g. Entonces su derivada y' dice que no derive la función interna, que derive únicamente la exterior, o sea, f' de g de x. ¿Ya? Ahí vemos que se derivó, no se derivó g, pero que finalmente aquí se multiplique por la derivada de esa otra función, ¿eh? Entonces, ¿qué dice? Derive la de afuera de la función interna sin derivar y finalmente derive la función que está interna, o sea, la g, la que está allá por dentro. Vamos a ver de qué se trata. Encerrémosla acá. Oh, perdone ahí el abuso. Bueno, ¿qué nos quedaría? Entonces, ¿no? Si esto es su derivada, entonces veamos un ejemplo. Si usted tiene y igual a 2x más 3 elevado a la potencia 4, entonces derivar eso, pues una manera sería elevar esto a la potencia 4, pero es un trabajo demasiado extenso. Entonces lo mejor que podríamos hacer es aplicarle regla de la cadena. Entonces sería y', o sea, vamos a mirar, dice derive la exterior, la función exterior es la potencia 4. Entonces sería, acuerda que eso bajamos el 4 acá, pero la de adentro no le haga nada, dice, mire, la dejemos quieta, no se derive, o sea, quedemos 2x más 3 elevado a la potencia 3, es decir, derivamos la función potencia grado 4, o sea que vamos aquí, hasta ahora vamos ahí, diríamos la externa multiplicada, dice, por la derivada que está adentro, o sea, multiplicada por la derivada esta, que en este caso es la derivada de 2x más 3, la derivada de 2x más 3, que en este caso es 2 solamente, y ya, o sea que y' es igual a toda esta cantidad que tenemos. Esto es ya la derivada. Ya vamos a acomodarla un poquito. Podemos multiplicar este 2 por este 4 allá. Me quedaría 8. Y aquí me quedaría 2x más 3 elevado al cubo. Y ya hemos hecho nuestra primera derivada. Ahora vamos a hacer como un segundo ejemplo. Hagamos la función. Vamos a ver, f de x igual a ver una raíz, la raíz cuadrada de 3x más 1. ¿Sí? Entonces hay dos funciones, una exterior
una exterior que es la función raíz cuadrada y una interior, una función interna que es un polinomio. Entonces su derivada, antes de derivar, antes voy a expresar esta raíz como una potencia, ¿no? Antes de derivar f de x igual a 3x más 1 elevado a la 1 medio. Aquí no he derivado, simplemente expresé de otra manera. Entonces ahora sí derivo f' de x, o sea, ahora sí voy a derivar la raíz, que es la función exterior, que sería 1 medio de 3x más 1 elevado a la 1 medio menos 1, ¿cierto? 1 medio menos 1, porque toca restarle entonces eso da a la menos 1 medio. Hagámosla rápido. Multiplicada por la derivada interna, tal como dice acá, la derivada que está por dentro, y la derivada de esa es 3. Y ya está derivado. Simplemente vamos a simplificar y a poner bonita nuestra respuesta. Sería igual, este 3 lo puedo multiplicar acá por este 1 y quedaría 3 medios factor de 3x más 1 a la menos 1 medio. Ya quedó mejor. Podríamos expresar este en un denominador para que nos quede positivo. O sea que f' de x sería igual, pues vamos a colocar en el denominador esta cantidad 3x más 1 elevado a la 1 medio, ¿no? A la 1 medio. Pero elevar a la 1 medio es lo mismo que la raíz cuadrada, entonces la dejo más elegante como raíz cuadrada. Y arriba lo que me quedó, que fue este 3, ¿cierto? Pero este 2 está por acá. Y ya hemos terminado nuestra derivada. Damos finalmente otra, digamos, la función seno, que ya hemos dicho que la derivada de la función seno es coseno. Entonces vamos a suponer que y es igual a seno de x cuadrado, ¿sí? Entonces su derivada, dice la regla, derive la función que está por fuera, o sea la derivada de seno, entonces que es coseno, pero la de adentro no la derive, ¿no? Entonces quedaría así. Y finalmente multiplique la por la derivada de la función interna, y la función interna es x cuadrado y su derivada es 2x. Así que la derivada final, pues voy a colocarle de principio ese 2x por elegancia, 2x coseno de x cuadrado sería la derivada de esa expresión. Entonces hemos hecho algunas aplicaciones de la regla de la cadena.